entrevistados. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos escuchan por la radio, nos siguen por la televisión, por las redes sociales. Y efectivamente vamos a comenzar con un tema muy importante que nos concierne a todos y que concierne al Estado peruano, que es el pago de los impuestos en algún momento del año, además de lo que uno paga a lo largo en otras modalidades como la gasolina y el IGB. Hay que pagar un impuesto a la renta, quienes superen una cierta cantidad, y por eso es importante conocer al que ejerce la superintendencia en ese sector tributario desde octubre del año pasado. Es la primera entrevista que da, cosa que le agradecemos. Por eso estamos contentos de poder entrevistar al señor Víctor Mejía Ninacondo. Muy buenos días, señor superintendente. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Lo primero que queríamos comentar con nuestros oyentes es el resultado de lo que ha sido la recaudación 2024, porque está por encima de lo que se había previsto. Y la pregunta es, ¿cómo así? Con tanta informalidad y con los obstáculos que entendemos hay, se ha conseguido, incluso con una reactivación económica que todavía no enciende todos los aceleradores. ¿Cómo es que así hemos conseguido una recaudación más allá de lo previsto? 155,756 millones de soles, 423 millones más de lo que estaba pronosticado, digamos, o previsto. Efectivamente traemos buenas noticias con relación al cierre del año 2024. Ha sido un cierre bueno para la administración tributaria, se han logrado los objetivos. En el año 2024 hemos recaudado para el gobierno central 155.756 millones, efectivamente, que representan 8.500 millones de soles más que el año 2023. Esto, a pesar de que todavía venía el rezago de un movimiento económico lento. Los primeros meses del año fueron difíciles, fueron de un crecimiento negativo, pero a partir de la segunda mitad del año comenzó a recuperarse y cuando subimos la gestión en octubre del año 2024, encontramos una brecha todavía por cubrir que nos faltaba por alcanzar el objetivo. Entonces implementamos medidas para poder lograr eso. Medidas que estaban orientadas al sector informal, encontrar nichos de informalidad donde la gente no estaba pagando para hacerlos contribuir. Por un lado, entonces se detectó ese nicho. Por otro lado, también en los procedimientos de fiscalización se incentivó el reconocimiento y digamos, el cumplimiento voluntario de los contribuyentes para que esto también se dé. Y también tenemos intercambio de información con otros países que este año, 2024, nos ha permitido también acceder a esa información que nos permite determinar qué patrimonio está en el extranjero que deberían tributar en el Perú, ¿no? Eso también, el fraccionamiento también nos ayuda. Del patrimonio que uno tiene en el extranjero y que se debe tributar en el Perú. Sí, tenemos convenios internacionales ya firmados por el Perú desde hace algunos años, con más de 150 países, auspiciados por la OCDE por un lado, y también con países, digamos, como Estados Unidos, donde nos emiten tres tipos de información. Información, digamos, automática, información también a pedido e información también para casos puntuales. Esto nos permite acceder a los movimientos económicos de los peruanos en el extranjero. Y a cambio, nosotros debemos proveer información de esos países, ¿no?, de los ciudadanos de esos países en el Perú. Con ese intercambio podemos detectar movimientos que antes escapaban al control tributario y de esa manera poder identificar y en base a eso fiscalizar. Eso nos provee información y con esa información nosotros fiscalizamos. Sí, señor superintendente, usted nos ha dicho que una de las principales fuentes del aumento de la recaudación tiene que ver con el hallazgo de nichos de informalidad que han podido ser sometidos al pago del impuesto. Y ha dado la cifra de 788 millones más gracias a la reducción de la informalidad. ¿Cuáles son esos nichos que ustedes han identificado? ¿Cómo se hace para que en un país con una tan alta tasa de informalidad como es el caso del Perú se pueda avanzar en hacer pagar a quienes ganan dinero en circunstancias informales? Efectivamente, la administración tributaria tiene algunas herramientas para poder atacar eso. Tenemos, por ejemplo, un sistema de detracciones, que es un sistema de pago inventado en el Perú, que implica
que cuando se traslada mercadería, cuando se realiza determinada transacción, se tiene que realizar un depósito en el Banco de la Nación. Ese es un mecanismo muy fuerte para atacar los sectores informales. De hecho, se creó con la finalidad de atacar a esos sectores informales. Entonces, lo que hemos hecho es incrementar las acciones de control para verificar que la mercadería, que las transacciones que deban pagar estas detracciones puedan también cumplir con esa obligación y de esa manera también incrementar la recaudación. Hay sectores como construcción, minería informal que también estamos atacando. Ahora, en la información que ustedes nos han alcanzado dicen se ha recaudado más de lo previsto. Sin embargo, entendemos que no se ha llegado a la meta, que la recaudación quedó en esos 155.756 millones, pero que es inferior a la histórica caída del año anterior. Es verdad, también. El año anterior, el año 2023, fue un año pues problemático, donde hubo efectivamente una reducción en la recaudación con relación al año 2022. El año 2022 fue un año atípico, fue un año de altos precios en los minerales, pero que también arrastraba los pagos que no se habían realizado. Correcto. En el periodo de pandemia. Hay un incremento, digamos, de 3,3%, ¿no? Durante 2024 alcanza esta cifra que ya hemos dicho, lo que representa un incremento del 3,3% en comparación con el año anterior. Pero los especialistas señalan que, contrario a lo que reporta SUNAT, el resultado no supera las proyecciones de ingresos del gobierno general establecidas en el marco macroeconómico multianual 2025-2028. ¿Cuál es el problema ahí? Hay que hacer una precisión. El marco macroeconómico multianual tiene una cifra global de ingresos del gobierno central, pero la SUNAT no se hace cargo de todos los ingresos del gobierno, perdón, del Estado. Hay un porcentaje en esa cifra inicial de 159.000 que aparece en el marco macroeconómico que corresponde a los gobiernos locales, que no están a cargo de SUNAT. La parte que corresponde a SUNAT es de 155.333 millones de soles. Esa es la parte del marco macroeconómico que correspondía a SUNAT, que en nuestro caso ha sido superado porque llegamos a los 155.700. Ahora, el MEF ha previsto, o lo que se espera es que la recaudación en tributos para este año 2025 ascienda a 177.493 millones, por lo que los resultados de SUNAT deberían dar un salto, digamos, o crecer en 14% este año. ¿Va a ser posible? Sí es posible. La noticia positiva del año anterior es que las medidas que tomamos en el último trimestre del año permitieron remontar esa brecha que estaba por cubrir. Bueno, ahora tenemos todo un año para adoptar esas medidas, para seguir impulsando esas medidas y adoptar nuevas, de tal manera que este año esperamos recaudar 17.500 millones de soles más que el año anterior. Es un reto muy importante, pero la SUNAT está preparada. Sí lo vamos a lograr. Señor superintendente, permítanos ir a una pausa. Tenemos que cumplirnos nosotros también, con nuestros anunciantes. Y regresamos con usted porque hay temas pendientes en lo que me concierne. Quiero que nos hable sobre los cobros de las nuevas plataformas digitales. Es un campo nuevo para la tributación, se ha generalizado el uso, hay numerosas plataformas digitales, Netflix y muchas otras. Yo quisiera saber cómo se hace para cobrar impuestos ahí, de la misma manera que queremos ver los puntos negros, y estos han sido señalados en relación a la falta de acción de la SUNAT para controlar los insumos y el comercio requerido por la minería ilegal. Y es el reproche que se le ha hecho. Nos contestará usted sobre ese punto y los otros que plantea Mabel Huertas después de la pausa. El 21 estamos recibiendo y conversando con el Superintendente General de Tributación, el doctor Víctor Mejía Ninacóndor, quien debía contestarnos a dos preguntas que quedaron pendientes antes de la pausa. La primera tiene que ver con las plataformas digitales que han naturalmente irradiado su uso en todo el territorio nacional para ver películas o para tener comunicación. Cuéntenos, por favor, cómo marcha el cobro de impuestos a estas empresas que son muy fructíferas. Efectivamente, la economía digital impone nuevos retos a la administración tributaria y la administración tributaria tiene que adecuarse a esos nuevos retos porque hay un movimiento económico que también hay que controlar. En el caso de las plataformas digitales, el año pasado se dictó un decreto legislativo que incluía a las empresas no domiciliadas que no pagaban tributos en el Perú, el IGB especialmente, en esta lista, estableciendo la posibilidad de que se inscriban acá y comiencen a pagar tributos. Había mucho escepticismo porque la gente decía, ¿cómo van a inscribirse voluntariamente? Bueno, ahora les puedo contar que ya tenemos datos ya concretos
56 plataformas digitales han sido inscritas en el RUC, dentro de las cuales están las más importantes: Facebook, Netflix, Apple, TikTok, InDrive, Google, Spotify, Disney, Sony. Solo esas representan el 90% de ese mercado. Y entonces ese tributo se comenzó a aplicar en diciembre del año 2024, el 1 de diciembre. O sea, hace pocas semanas. Sí, el pago se ha materializado ya este mes de enero. Ha sido el primer pago. A la fecha le comento que tenemos ya más de 51 millones de soles pagados por ese tributo en el mes de enero. Por estas plataformas, solo en el mes de enero. Entonces, multiplicado por los 12 meses, tenemos una buena expectativa de recaudación que está relacionada con la proyección que habíamos tenido, ¿no? Se cumple la proyección. O sea, más de 500 millones de soles va a ser. Si mantiene 50 millones, son por lo menos 600 millones, pero la idea es que eso tienda a subir. ¿Todavía hay plataformas pendientes de registro? Sí, pero las que están inscritas ya son las más importantes, como le digo, las que representan el 90%. Hay algunas plataformas mucho más pequeñas que todavía están pendientes. Pero la ley cuando se aplica al 100%, ¿no? Ahora, nuestra labor ahora es incorporar las que faltan. Teníamos también, además, una curiosidad, ¿no? El tema de Jean Ferrari, universitario de deportes. El señor Ferrari dijo que él tenía información del interior de la SUNAT, donde se hablaba de fuente fidedigna de su cambio, su remoción. Y esto generó pues una tremenda polémica. ¿Qué información nos puede alcanzar sobre eso? ¿Qué pasó ahí? Le agradezco la pregunta. La Administración Tributaria se pronuncia a través de actos, de documentos, de actos administrativos. Los actos administrativos que ha emitido la Administración con relación a ese tema, que se le encargó a la Administración un tema no de recaudación propiamente, sino de administración de clubes de fútbol. Los actos administrativos emitidos son, uno, la aprobación del plan de viabilidad del Club Universitario de Deportes, y dos, en el mes de agosto se le comunicó una carta diciéndole que él continuaba siendo el administrador judicial. Esos son los actos que se han emitido y no hay más. Y entonces nosotros no, como lo informamos en su oportunidad, nosotros no nos hemos abocado ni hemos hecho ningún cambio en esa situación. Esa es la situación que tiene. ¿Eso quiere decir que la información a la que tuvo acceso el señor Ferrari no era cierta? Yo no quiero calificar informaciones, ¿no? Lo único que puedo decir es que la Administración habla por sus propios actos. Y los actos que tenemos son los que les he comentado. Señor Superintendente, un tema grave es el papel de la SUNAT para el control del comercio de insumos de la minería ilegal. Se ha reprochado a la SUCAME, por una parte, no controlar los explosivos y ustedes de no tener un control sobre el ingreso al Perú de químicos que son utilizados por esas actividades ilegales. ¿Qué contesta usted a los que han sostenido, y son varias las voces que se han elevado en ese sentido, y pienso sobre todo en las quejas que ha formulado el general retirado Rodolfo García Esquerra, que es el responsable de la lucha contra la minería ilegal, ¿no? ¿Qué contesta usted a los que reprochan a la SUNAT en no haber tenido, antes de que entre usted, por cierto, un rol más activo para evitar que productos entren a nuestro país y sean usados por la minería ilegal? Le agradezco también la pregunta. La Administración Tributaria también tiene un rol que se le encargó, es el control de insumos químicos. Este control de insumos químicos se está realizando. La minería ilegal no depende solo del control de insumos químicos. La minería ilegal es un fenómeno que requiere un tratamiento integral. De hecho, yo me reúno constantemente con el general Esquerra para coordinar temas. Estamos planeando toda una estrategia integral. Queda claro que la minería ilegal no lo va a solucionar la SUNAT. No es un tema que solo la SUNAT pueda... Pero puede aportar información valiosísima para empezar a seguir el rastro de las organizaciones, ¿no? Efectivamente. Y usando esa experiencia del control de insumos químicos, hemos planteado ya al Ministerio de Economía y al presidente del Consejo de Ministros una estrategia contra la minería ilegal, que tiene que ver, por un lado, con el control, pero también con el cumplimiento de sus obligaciones, porque si hay una actividad económica, hay un dinero que debería tributar. Y entonces, en ese sentido, vamos a usar esta información que tenemos para poder implementar esos mecanismos. Sí estamos trabajando para que ese mecanismo funcione y pronto vamos a tener novedades al respecto. Bien, yo quería que nos haga una precisión sobre las plataformas digitales nada más, porque en efecto usted dice son ya las 9 más importantes, las que se han registrado, están pagando impuestos. ¿Quienes anuncian en estas plataformas también deben tributar? Este tributo en particular tiene que ver con las suscripciones. El servicio digital que brindan ellos, ¿no? Correcto, yo me suscribo a Netflix, por lo tanto Netflix gana un dinero por esa suscripción. Así es. Y sobre esa ganancia tiene que
pagar tributos. Pero ¿qué pasa con los que anuncian en esas plataformas? ¿También están comprendidos? ¿O Bueno, de qué manera se tributa cuando uno pone publicidad en una plataforma, en Google, por ejemplo, para ponerle un caso concreto? Quien publicita está realizando un desembolso. Sí. En realidad, generalmente los tributos graban los ingresos. Entonces, por gastar no se tributa. Por gastar más bien se disminuye la carga tributaria porque es un gasto. Entonces, quien anuncia no tributa. Ajá. Quien recibe el dinero por el anuncio es el que debería tributar, ¿no? Tanto el impuesto a la renta como el impuesto general a las ventas. Correcto, pero pagan entonces el tributo no solamente por la suscripción, sino también por lo recaudado por publicidad. Sí, las empresas no domiciliadas en este caso deberían también tributar. Claro, a eso iba Netflix, Apple, TikTok, en fin, Google. Ganan por quienes usan, por la cantidad de usuarios que pagan para acceder al uso de la plataforma, pero también tributan por lo que reciben por concepto de publicidad. Claro, claro. Todos los ingresos que generan las plataformas digitales deben tributar. Por otra parte, hay un debate en torno a la doble tributación. Hay algunos países con los que tenemos acuerdos y otros países que no. Y eso perjudica la llegada eventual de capitales susceptibles de pagar en el Perú. ¿Cuál es su posición sobre este tema y qué se puede hacer para avanzar y evitar que algunas personas puedan verse obligadas a tributar en dos países a la vez? Claro, los convenios para evitar la doble imposición son el mecanismo interpaíses para poder controlar eso, ¿no? La administración tributaria, este es un tema obviamente de política fiscal que tiene que ver con el Ministerio de Economía, pero la administración tributaria, desde el punto de vista técnico, lo que busca es, digamos, transmitir que generalmente todo convenio para evitar la doble imposición implica una baja en la recaudación, porque implica cobrar menos. Entonces, eso debería haberse reflejado, compensado, con un mayor movimiento económico que haga recuperar esa inversión y al final podamos tener un resultado positivo. Entonces, en la medida que eso se cumpla, el convenio puede ser positivo. Pero si solamente implica menos recaudación, ahí tenemos un problema pues que nos genera un vacío, ¿no? Palabras finales sobre lo que va a cambiar la entrada en funciones del nuevo aeropuerto. ¿Cuán preparada está la SUNAT para hacer frente a un aflujo mucho mayor de turistas extranjeros en particular? Sí, el aeropuerto y Chancay nos generan nuevos retos. Le cuento, por ejemplo, que en comercio exterior este año hemos tenido un récord de casi 75.000 millones de exportaciones controladas por el récord histórico que nunca se ha dado. Eso refleja también un mejor movimiento económico y en importaciones 51.000 millones. Es decir, tenemos un superávit comercial, es decir, más exportaciones que importaciones. Esto implica un reto para la administración tributaria y para eso tenemos que mejorar nuestros controles. Le cuento, por ejemplo, que estamos implementando los escáneres de alta tecnología que en el año 2023 no teníamos. En el año diciembre de 2023 se incorporó uno, el año pasado incorporamos 4 y este año vamos a incorporar 5. Escáneres para ver las maletas de las personas que llegan al Perú y que han podido comprar cosas allá y, por ejemplo, han pagado impuestos. Maletas, contenedores, en puertos, aeropuertos, en todos los puertos de control. Este mecanismo ha permitido que el año pasado tengamos un promedio de liberación de mercancía de 34 horas. Es decir, poco más de un día para liberar la mercancía. Hace 6 años eso era 120 horas. Hoy se ha reducido a 34 horas. Los escáneres van a permitir que un control que antes se realizaba en 1 hora, ahora se haga en 2 minutos. Ya no se tiene que abrir el contenedor, si hay mercadería refrigerada que se puede malograr, ya no es necesario. Con esos escáneres se va a permitir el control. Entonces, la Administración Tributaria está preparada para estos nuevos retos del aeropuerto, de Chancay y de toda la nueva tecnología que debe implicar todo eso. Muy bien, entonces por lo menos en ese aspecto parece que podemos contar con la ficha del 30 de marzo, que por otras razones algunos la ponen en duda. Pero ustedes están listos para entrar en funciones el 30 de marzo en el aeropuerto internacional. La Administración Tributaria está preparada para realizar sus funciones en el aeropuerto en la fecha que se estime el inicio. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Víctor Mejía Ninacóndor, el jefe de la SUNAT, en esta primera entrevista concedida a medios de comunicación. Muy amable, gracias. Muchas gracias y solamente quería reiterarles que la Administración Tributaria está preparada este año para afrontar los retos que impone el exigente objetivo de alcanzar la recaudación. Estamos preparados para eso y vamos a cumplirlo este año. Solamente antes de que se nos escape, antes de que salga huyendo de la cabina, ¿impuestos para casas de apuestas?
Sí, también es un nuevo impuesto que también va a contribuir a incrementar la recaudación. Ese impuesto ha comenzado a estar vigente a partir de este año. Sí. Los pagos se van a ver reflejados en el mes de febrero. Pero yo les puedo anunciar que aquí son menos plataformas. ¿Hay proyecciones? Sí, claro. De recaudación. Sí, claro. Hay identificadas 5 plataformas grandes que operan en el Perú. Les cuento que ya a la fecha, de esas 5, 3 ya están inscritas para pagar el tributo. Y estimamos una recaudación en el año de unos 80 millones de soles adicionales. De acuerdo. No podíamos perder esa soles información. más. Ahora sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. 8:32. Vamos a los titulares de la media hora y continuamos en la ampliación de noticias. Han ocurrido algunos sucesos vinculados a la inseguridad ciudadana que tenemos que atender en unos instantes.